Ya regresamos a su programa Hay Vida en Jesús. Pero qué hermoso lo que los ángeles les dicen, dándoles un mensaje convincente, poderoso. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están tristes? Y hay una pregunta hermosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No se los había dicho ellos? Vean cómo dice el versículo número 6, por favor. Dice, no está aquí. Y luego, ¿qué dice? Sino que ha resucitado. Les vuelven a mencionar. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿No les había dicho ya esto? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermosas palabras de consuelo, de alegría. Por eso, y lo digo con todo respeto, no entiendo por qué en muchos templos en nuestro México tienen todavía un Cristo crucificado, con una cara de agonía, de muerte, cuando mi Cristo resucitó. Cuando mi Cristo venció la muerte y salió con gloria y poder. ¿Por qué he de tener una imagen de un Cristo sufriente? Cuando Él venció, la muerte fue vencida. Ya no estaba el Cristo sufriente, ahora el Cristo victorioso. Ya no está clavado en una cruz, sino resucitó con gloria y majestad. Alrededor del mundo hay muchas tumbas que son muy famosas. ¿Cómo quién? Pues tal vez como la de John F. Kennedy, la de Abraham Lincoln, la de Shakespeare, la de Benito Juárez. ¿Saben por qué son famosas? Por quienes están ahí enterrados. Pero la tumba de Jesús es famosa por quien no está ahí. Es la gran diferencia. Por eso no tenemos que ir a Tierra Santa y visitar la tumba. ¿Para qué? El Cristo en el que nosotros creemos venció a la muerte. Y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Verso 9, por favor, mis amados hermanos. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Se imaginan cómo salieron de ahí? ¡Felices! ¡Contentas! ¿Cómo habían llegado? Tristes, apesumbradas, en agonía. Y ahora el Maestro había resucitado, cumplió lo que prometió. Regresaron corriendo, gozosos. ¿Con quién fueron? Con los 11. Pero hay algo aquí muy particular. Vean por favor, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuánta gente hay todavía en nuestros tiempos que no cree que Jesús resucitó? Más adelante nosotros vemos que hay muchísimas pruebas indubitables, así dice la palabra, de que Cristo se estuvo apareciendo a sus discípulos, a las mujeres, a toda una población. Y todavía dicen, ¿resucitó de veras? Miren, si no hubiera resucitado, ni usted ni yo estaríamos aquí. Así de sencillo. Pero Él resucitó. Y para ellos era una locura. Ahora los discípulos estaban pensando, no, están mal estas mujeres. Pero dice que 2 de sus discípulos fueron y corrieron. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Querían ellos cerciorarse que era una realidad. Pero fíjense que antes que esto sucediera, lean por favor el versículo número 12. Es impactante lo que aquí dice. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos. ¿Por qué Pedro? Marcos 16:7. Pero id, decid a sus discípulos, lo que dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ay, a ver, está bien, les avisamos a todos que resucitó. Pero ¿por qué mencionó aquí a Pedro? Ya en un momento vimos cómo se sentía el apóstol Pedro.
Se sentía triste, se sentía en agonía, se sentía miserable. No es que Pedro haya sido nombrado el líder, es una idea errónea que tiene la cultura mexicana y cierta religión popular. El Señor no dejó aquí a ningún representante. Bueno, la verdad que sí, y es el Espíritu Santo. Pero nadie aquí en el mundo es el vicario de Cristo. Por favor, ¿dónde dice? Nadie puso a Pedro como líder. Simplemente quería el Señor reafirmar a Pedro como uno más del grupo. ¿No decíamos en un principio? ¿Qué hizo el grupo? ¿Lo desechó? No. Pero aquí lo que me llama la atención en Marcos dice, y a Pedro, confirmándolo, Pedro, no estás fuera del grupo. Tú perteneces al grupo de los discípulos, al grupo de los apóstoles. Le estaba reafirmando el Señor que seguía siendo uno de ellos. La orden fue clara y firme, pero decía a sus discípulos y a Pedro, a pesar de que Pedro había negado al Señor. Cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, Dios no nos desecha, Dios nos abraza. Cuando tengo actitudes hacia los demás de enojo, un rostro enojado, un rostro que nadie se me acerca porque no sé cómo vaya a reaccionar, Dios no me deja fuera, Dios me abraza y me trae nuevamente al grupo, sobre todo a Pedro. ¿Sería una buena noticia para él? Discípulos, ¿qué creen? El Señor resucitó, pero Pedro, nos dijeron los ángeles que a ti te dijéramos especialmente. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Seguía en su agonía? ¿Seguiría en su miseria? No, claro que no. Si la instrucción de los ángeles únicamente hubiera sido decir a sus discípulos, ¿y qué vamos a hacer con este? No, ya ni le hagan caso. No, quizá Pedro dudó si podía todavía contarse entre ellos. Lo negué. Por eso el Señor tiene toda la razón al negarme a mí. Ir a Pedro y decirle que también está invitado al igual que a los otros. Verso 12 lo volvemos a leer, por favor. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Lo que dice, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. El otro Pedro. Cuando Jesús llega a mi vida es otro Alejandro. Cuando Jesús llega a mi familia es otra familia. Todos experimentamos amargura, todos experimentamos dolor, todos experimentamos tristeza. Pero cuando Jesús se hace una realidad en nuestra vida, cambia el panorama, calma mi visión, cambia mi perspectiva de lo que es el vivir verdaderamente para Cristo. Jesús resucitó. Y yo pregunto al pueblo de Dios, ¿están gozosos porque Cristo resucitó? ¿De veras? Avísenle a su cara que están gozosos. ¡Cristo resucitó! ¡Estamos gozosos! Dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero gracias a que Dios lo levantó de los muertos, esto cambió nuestras vidas para su honra y su gloria. Incline su cabeza y vamos a orar. Mi Dios, ¿cómo agradecerte? ¿Con qué podríamos pagar, Señor, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No hay manera de pagar, ni aun con nuestra propia vida, mucho menos con nuestras obras, que simplemente son trapos sucios delante de ti. Pero si en algo te sirven nuestros corazones, si en algo te sirven nuestras vidas consagradas a ti, Señor, porque este mundo necesita saber que Cristo resucitó, que la tumba está vacía y que ahora, Señor, ahora está preparando un lugar para nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a recordar cada promesa tuya, cada palabra tuya, mi Dios, para que vivamos completamente, Señor, seguros de que nuestras vidas están en tus manos y que no hemos creído en vano, sino que hemos sido rescatados por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, porque bajó, Señor, de la cruz victorioso y ahora la tumba
está vacía. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Es momento de tener la reflexión bíblica de esta noche, que como usted sabe corre a cargo de nuestro hermano Crisóforo López. Muy buenas noches, reciba nuestro saludo afectuoso y entrañable en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión de esta noche se titula Conociendo y viviendo con Jesús resucitado. Después de la resurrección, la gente no reconocía a Jesús hasta que Él mismo le reveló quién era. Jesús quiere que nosotros también lo conozcamos como el Jesús resucitado. El conocer a Cristo después de la resurrección es una dimensión enorme de haber nacido de nuevo. Juan nos revela que Jesús no solamente está hablando de las apariciones repentinas que hizo durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión. Aquí está hablando de nosotros, viéndolo a Él, cuando vivimos en un pacto diferente. Es muy emocionante estudiar a Jesús durante los 40 días después de la resurrección y antes de la asunción. Aquellos que conocían a Jesús solamente en la carne no le reconocían más. Esto es porque nadie podía reconocerle a Él de esa manera. Cuando el mundo vio a Jesús por última vez colgado en la cruz, esos que vivieron y se movieron en lo físico, humanamente ya no le volvieron a ver.
Él resucitó en cuerpo físico, pero era un cuerpo glorioso. Esto es por lo cual no le reconocían a Él. María pensó que era el jardinero del cementerio. Los que iban camino a Emaús pensaron que Él era un extraño e ignorante. Hasta que ellos le preguntaron quién era Él, la revelación consistía en conocer a Jesús después de la resurrección. De repente, María vio que Él era el Maestro. De repente los ojos de los 2 discípulos que viajaban a Emaús fueron abiertos y vieron que era Él. Y Juan dijo cuando vio a Jesús en la playa, es el Maestro, es el Señor. Un ejemplo para nosotros, veamos esta gloriosa revelación. Cuando Jesús se dejó ver en el jardín donde estaba su tumba, Él se veía como una persona normal. De hecho, pretendía ser el jardinero del cementerio. Hasta en cierto punto reveló lo que realmente es. Cuando Él caminaba con los discípulos de Emaús, Él pretendía ser un ignorante y extraño, pero se reveló a ellos a través de las Escrituras. En la playa, mientras se asaba un pescado, Él aparece como si fuera el encargado del asador, un ejemplo con el que muchos hombres nos podemos identificar, pero en realidad Él era el Hijo de Dios. En el momento correcto reveló a ellos lo que Él era. Este es un ejemplo para que sepamos y practiquemos cómo es la gente de Dios en este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Actuemos como un jardinero normal, actuemos como alguien que está preparando comida en el asador, o como un interesado de las noticias que se han hablado. Tarde o temprano, la gran oportunidad llegará para revelar a los demás lo que verdaderamente somos en Cristo resucitado. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14, 19, 20. Bendiciones en el amor de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y ha llegado la hora de orar por nuestras peticiones. Nuestra hermana Yolanda Hernández dirige la oración, pero todos podemos hacerlo en la privacidad de nuestro hogar. Póngase a cuentas con Dios y depositemos todas nuestras cargas en las manos poderosas de nuestro Señor. Oremos. Padre amado, nuevamente mis hermanos y yo acudimos a tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados y rogarte que nos ayudes a ser honestos contigo y con nosotros mismos, para actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a irradiar tu luz y a ser guiados con tu Santo Espíritu para hacer bendición en la vida de las personas que nos rodean. En el mundo a diario hay violencia, inseguridad e incertidumbre. La maldad ha ido en aumento, pero hoy, más que nunca, segura estoy que estás a mi lado y la vida cambia. Desaparece el temor, contigo puedo tener paz, tranquilidad, paciencia frente a las cosas que no puedo cambiar. Padre eterno, guía mis acciones y mis palabras para que mi vida sea de tu agrado. Ayúdame a ser una sembradora de esperanza. Padre eterno, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo acelerado con más decenas de miles de enfermos en todo el mundo y miles de muertos. Señor, bendice a los enfermos, a todos los que sufren. Dales fuerza y paciencia, auméntales su fe en ti y que tu misericordia sea manifestada en sus vidas. Encomendamos en tus cuidados a todos los médicos de todo el mundo y especialmente a nuestros hermanos y hermanas, médicos, enfermeras y personal de salud de nuestra congregación, que están yendo a trabajar, exponiendo sus vidas y la de sus familias. Te rogamos que tu protección sea con nuestros adultos mayores, que nos ayudes a ser conscientes de su vulnerabilidad y que podamos contribuir a su cuidado y a su ayuda espiritual. Padre bendito, quiero pedirte que des sabiduría a nuestros presidentes y gobernantes
para que ellos sean guiados con tu Santo Espíritu para tomar decisiones correctas a las circunstancias que estamos viviendo. Bendice, Señor, a nuestro hermano pastor Alejandro César y su familia. De igual manera, te rogamos por todas las familias, que tu presencia, tu protección y tu provisión sean con cada una de ellas. Avívanos, Señor, y permítenos entender tu propósito en esta situación. Bendice a la señora Santa y Humberto de Ciudad Lerdo, Durango. Te pedimos que te manifiestes en la vida del señor Calícrates Presas, que será intervenido quirúrgicamente en estos días. Permítele salir bien de su cirugía. Seguimos intercediendo por nuestra hermana Norma Rivera de González, que tú la bendigas en los tratamientos que está teniendo y que su cuerpo responda favorablemente. Te damos gracias por todas las personas que están oyendo y viendo este programa. Derrama de tus bendiciones en cada uno de ellos. Fortaléceles en su fe en tu Hijo Jesucristo. Y redarguye el corazón de los que no son salvos, para que puedan venir al conocimiento de tu palabra. Todo esto te lo rogamos de todo corazón, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Le damos las gracias por habernos acompañado en esta hora. Nos vamos a despedir, como es costumbre, con la bendición sacerdotal a cargo de nuestro hermano Alejandro Velázquez, y le recordamos que tenemos una cita todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana en nuestros devocionales a través de Facebook, el domingo a las 11 de la mañana con el culto en línea que estamos teniendo a través de Facebook y YouTube, y el próximo jueves en esta misma emisión de Hay Vida en Jesús. Mientras tanto, buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este programa Hay Vida en Jesús. Esperamos que la palabra expuesta en este programa y basado en las Sagradas Escrituras, la Biblia, haya sido bendición para cada uno de ustedes, así como también los coros, los cantos, que también tienen un mensaje de la palabra de Dios. Y antes de concluir este programa, quiero compartir con ustedes la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versos del 24 al 26. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. La Primera Iglesia Bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa, Hay Vida en Jesús. Que Dios te bendiga grandemente.